Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en Salmos, el capítulo 51. Salmos, el capítulo 51. Vamos a comenzar con una oración. Oremos. Querido Padre Celestial, en esta mañana de sábado, ven a escuchar tu voz por medio de tu santa palabra, Señor. Queremos que el Espíritu Santo que inspiró estas palabras pueda abrirnos nuestros entendimientos y nuestros corazones para recibirla conforme a tu voluntad, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy, superando el pasado, parte 3. Hemos visto en las últimas 2 predicaciones acerca de superar el pasado, que siempre vamos a necesitar el perdón. El perdón es lo que corta los efectos negativos que hemos tenido en el pasado. Él resuelve los problemas del presente que nosotros tenemos. En la primera hablamos de la traición y cómo es que el Señor Jesús pudo resolver o lidiar con la traición. Y vimos los pasos, y el último paso vimos que terminó con perdonar. Hace 2 semanas hablamos de cómo superar una familia disfuncional y también los traumas, y vimos los pasos en la Biblia con la historia de la María Magdalena, y vimos que también termina con perdonar. Así que para terminar este tema, superando el pasado, hablando en el tema general de las relaciones, vamos a hablar del perdón. Y haciendo este tema, quiero decirles que ya quiero terminar hoy acerca de superar el pasado. Me salieron 4 sermones, pero lo voy a hacer en uno. Pero ven a las divisiones. Vamos a hablar del perdón de Dios, 1. Vamos a hablar del perdón al prójimo, 2. Vamos a hablar de la gran maldición de no perdonar, y 4, de la gran bendición en perdonar. De eso vamos a hablar en esta mañana. Vamos a hablar del perdón de Dios, primeramente. La verdad, hermano, es que el Señor tiene un gran desafío en convencernos que somos pecadores. Especialmente para los que nos venimos a la iglesia cada semana. Hasta a los que estamos involucrados en la iglesia, los que venimos aún los miércoles. El Señor tiene un gran desafío en demostrarnos, en convencernos de que somos pecadores. Por eso es que cuando va el fariseo, él empieza a enumerar todo lo que ha hecho. Dice, doy diezmo y ofrenda hasta de las especies, ayuno 2 veces a la semana, hago servicio de caridad, cumplo con mis oraciones, cumplo con leer la palabra. Y sin embargo no reconocía su condición espiritual. Esa es la primer gran barrera que el Señor encuentra con el ser humano, especialmente con nosotros o con los cristianos, que pensamos porque lo que nosotros estamos haciendo y lo que estamos haciendo en iglesia y lo que hacemos por el Señor, creemos que ya no tenemos necesidad de su gracia. Es un engaño tremendo.
Esa es la primer barrera que el Señor tiene con nosotros. Demostrarnos que somos pecadores. Porque si no sentimos que somos pecadores, es difícil recibir el perdón de Dios. Es más, la verdad es, quizás sea dura, la verdad es que ni siquiera sabemos pedir perdón a Dios. Romanos 8, 27 al 28 dice que el Espíritu Santo tiene que interceder por nosotros. Tiene que tratar de agarrar esos esfuerzos tan débiles que salen de nuestras bocas y interceder por nosotros al cielo. Y decirle al Señor Jesús, esto es lo que está pidiendo. Y el Señor Jesús ve nuestros deseos, ve nuestras intenciones. Y el Señor entiende porque el Espíritu Santo está intercediendo por nosotros. Porque en realidad no sabemos pedir perdón. No tenemos una extensión de lo que es el pecado. Y el Espíritu Santo intercede por nosotros. El Señor acepta nuestro deseo, nuestras intenciones, y nos perdona. Acepta nuestra confesión. El ser humano no comprende la magnitud del pecado. Y déjame decirte que ni tampoco tiene el poder en sí mismo en arrepentirse. Tenemos que entender bien esto. Porque si no entendemos bien esto, vamos a salir con doctrinas erróneas. El ser humano no sabe cómo pedir perdón porque no entiende la extensión del pecado. El ser humano tampoco puede arrepentirse porque no está en él arrepentirse. Hasta para arrepentirse necesito la ayuda de Dios. Vamos a ver aquí en Salmo 51 cómo es que David recibió el perdón de Dios. Y ahí esta historia este capítulo nos va a enseñar 5 pasos para poder arrepentirnos genuinamente o recibir el perdón de Dios. Fíjate cómo comienza y acuérdate que esto es recientemente cuando David ha pecado, ha adulterado, ha cometido homicidio. Y el profeta Natán va y le dice, tú eres ese hombre. Y él empieza a ver su pecado. Y fíjate lo que él escribe en el versículo 1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. La primera cosa para que nosotros podamos recibir ese perdón de Dios es que nosotros tenemos que contemplar el carácter de Dios. Para que cuando nosotros contemplamos el carácter de Dios, porque Él contempla el carácter de Dios y Él ve que Él es misericordioso y lleno de piedad. Y cuando Él está contemplando el carácter de Dios, Él se ve a sí mismo y Él se ve en su condición real, verdadera de lo que es un pecador. Y por eso Él dice, ten misericordia, ten piedad de mí. Así que el primer paso para que nosotros podamos recibir el perdón de Dios es reconocer que somos pecadores. Si no, vamos a estar como este fariseo que fue al templo a orar y dice el Señor Jesús que él salió del templo sin ser justificado. Mientras uno contempla el carácter de Dios, uno va a ver más sus defectos. Atrévete a pedirle eso al Señor y tú vas a entender de lo que estoy hablando. Los que han venido los miércoles en los cultos,
Saben que el primer día de teología yo me encontré con 3 strikes. Así que no les voy a explicar quiénes son esos 3 strikes. 3 strikes. Desanimado. Ouch, ya saben de qué estoy hablando. Y yo tuve el atrevimiento de decirle al Señor: Señor, yo no me voy, tú me trajiste aquí, aunque yo vea que estoy perdido, todavía ni comienzo y ya estoy perdiendo. Me tienes que enseñar tu voluntad, me tienes que enseñar tu carácter, me tienes que enseñar mi condición para que yo pueda serte fiel. Y déjame decirte que esa semana me la pasé llorando. Porque cuando yo le pedí al Señor eso, Él me reveló cosas que yo no sabía de mi persona. Hasta al punto que le dije al Señor: Señor, ya no para, ya no me reveles tanto. Porque yo ya quiero dejar de llorar. Pausa. La próxima vez que me enseñes mi condición y tu condición, tu estatus, comienza poquito a poquito. No hagas caso a lo que te diga, porque a veces no puedo contemplarte. Por eso la última generación, dice el conflicto de los siglos, que van a ver, van a sentir, van a palpar muy bien sus defectos porque están muy cerca de Dios. Esa es la primer barrera que el Señor tiene con nosotros. Pero David contempla el carácter de Dios, ve su condición y luego se ve a sí mismo y dice: ten piedad de mí, ten misericordia, Señor. Versículo 3: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Número 2, reconoce tus pecados. Si te abres al Espíritu Santo, el Espíritu Santo te va a declarar muy bien cuáles son tus pecados. No te va a dejar sin duda. Versículo 4, contra ti solo he pecado. Imagínate, el Espíritu Santo, cuando tú te abres, el Espíritu Santo te declara muy bien contra quién realmente has pecado. Y cualquier pecado es una ofensa personal ante Dios. Y dice lo siguiente: y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. En otras palabras, él está allí, número 3, confesando sus pecados. Y él solamente se culpa a él mismo. Dice: Señor, tú no tienes la culpa, tú eres justo. Ahora que estamos hablando del santuario y del juicio que se está llevando a cabo en estos instantes, dice David: cuando estés en tu juicio, porque es un juicio en contra del carácter de Dios, que seas hallado justo, que no seas culpable por lo que yo he hecho. Yo soy el culpable, a nadie le he hecho la culpa. Y tú tienes que llegar a aceptar eso. Llegar a aceptarlo para que puedas recibir el perdón. El versículo 17 nos dice ahí David, los sacrificios, él está diciendo: yo sé que los sacrificios, eso no es lo que tú quieres. Versículo 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Y fíjate que los sacrificios en aquel tiempo antes de Jesús era el método que iban a recibir el perdón por fe en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero más que las ceremonias, dice David, eso no es, o no los ritos,
sino que tú esperas un espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Número 4, arrepiéntate. Vean la experiencia que él tuvo después de ser confesado, reconocer que es pecador, reconocer sus pecados, los confiesa y se arrepiente. En Salmos el capítulo 103 y el 103 y el versículo 1, la experiencia que él recibe después de ser perdonado, dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Ahora aquí David está viendo su situación. Y los hebreos entendían muy bien la diferencia entre pecados, transgresiones, iniquidades. Pecado es en la condición humana que hasta pecamos sin saberlo. Y sin nuestra voluntad muchas veces. Y transgresión era pasar la raya, quebrantar la ley, transgredir la ley, pasar sobre la ley. Pero iniquidad era una actitud que no te importa la ley, no te importa la raya, no te importa lo que Dios ha escrito, no lo tomas en cuenta, tú lo traspasas. Era lo peor de los pecados. Y David dice: hasta las iniquidades me perdonas. Es el que sana todas tus dolencias. Versículo 4, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Y fíjate el perdón de Dios, el versículo 10. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. No pecado. El hebreo entiende bien por qué usa la palabra iniquidad. No pecado, no transgresión. No, la iniquidad es la actitud de que no importa la ley de Dios. Y sigue diciendo: ni nos has pagado conforme a nuestros pecados. Eso es el perdón de Dios. No recibes lo que mereces. Versículo 11, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. El Señor aparta de nosotros lo que nos está separando de Él, que es el pecado. Pero déjame regresar a Salmo 51, porque hay un quinto paso, porque tienes que entenderlo bien. Uno bien importante, y es muy difícil de entender para el ser humano. En esta historia del ser humano, desde Caín, cuando el Señor le dice: trae el sacrificio, Él trajo otra cosa. Desde entonces el ser humano hasta estos días se le ha hecho muy difícil entender lo que es la justificación por la fe. Muy difícil. Tan difícil que por eso en la Edad Media la iglesia popular tenía tanto control sobre todo el mundo, sobre el mundo cristiano. Porque no entendían muy bien la justificación por la fe, hasta que Lutero y todos los reformadores entendieron bien lo que es la justificación por la fe. Y dice, hicieron una protesta. Vamos a liberarnos de las redes del enemigo. En el 1888 aún la iglesia adventista no entendía bien la justificación por la fe. Que en el Congreso General, la hermana Elena G. de White le dice: escuchen a Pastor A.T. Jones y Wagner lo que están enseñando, porque realmente esto es el mensaje de los tres ángeles. Y no lo entendieron. Y hay muchos en iglesia adventista que todavía no entienden lo que es la justificación por la fe. Si hay una manera en que la vamos a hacer salvos, es solamente por la justificación por la fe.
No es nada en nosotros. No es nada en que nosotros hagamos por la cual vamos a ser salvos. Todo es Cristo. Y me gusta la definición que Elena G. de White da acerca de la justificación por la fe. Dice ella, la justificación por la fe es la gloria de Dios que abata en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que el hombre no puede hacer por sí mismo. Amén. Tienes que entenderlo. David lo entendió. Fíjate, Salmo 51, versículo 5. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Qué está diciendo David ahí? Comprende su naturaleza pecaminosa. Comprende que si va a haber alguna forma en que él va a ser perdonado, en que él va a ser salvado, va a ser porque el Señor Jesús lo va a declarar justo, no a ser justo. ¿Entiende la diferencia? Porque el Señor lo va a declarar justo. ¿Saben por qué el Señor lo llama un hombre conforme a mi corazón? A David. A pesar de que hizo y deshizo y vemos los pecados de David comparados a los de Saúl y dimos, no, los de David son peores. Pero es que David tenía una sensibilidad de su condición de ser humano. Tenía una sensibilidad, lo que significaba justificación por la fe. Y por eso cuando Salomón va a agarrar el reinado, el Señor le dice a Salomón, acuérdate de ir en los pasos como caminó ¿quién? David tu padre. El Señor lo ve como que David nunca hizo nada malo. Porque David conocía y tenía una sensibilidad de su condición. Sabía su naturaleza humana. Y por eso dependía totalmente de Dios. Es más, fue cuando él pensó que estaba fuerte que cayó. ¿Sí o no? Fue cuando él pensó, cuando se fue esa sensibilidad de su condición, que empezó a independizarse de Dios. Y por eso Pablo en 1 Corintios 10:12 nos dice, el que piense estar firme, cuidado. Cuidado. Yo he dicho que toda la gente que se va a perder en esta serie, se va a perder por las relaciones de Dios. Vamos a hablar de ello cuando entremos ya a los 10 mandamientos, pero también las relaciones con el ser humano. Te voy a hacer algunas preguntas porque son bien importantes. Y tenme paciencia, acuérdate que estoy haciendo, ya quiero terminar hoy. No quiero otras 4 semanas más. Vamos a terminar hoy. Te voy a hacer algunas preguntas porque son vitales, son importantes. Porque si estamos aquí en la iglesia es porque ¿para dónde vamos? Para el cielo. Y si vamos para el cielo, tú tienes que entender bien esto. Y examínate y pregúntate. No contestes. Pero te las voy a hacer. Y si contestas afirmativamente, estás en peligro de perderte. O es más, estás perdido y no lo sabes. Estás sentado hoy con resentimiento en tu corazón. Eres una persona que tiene dificultad en dejar ir lo que tú percibes como desaire
o desprecio o algo malo en contra de ti. Se te hace difícil olvidar lo que alguien dijo ligeramente de tu persona o de lo que alguien te hizo o dejó de hacer. ¿Eres tú de esas personas que guardas cuentas y has resolvido que siempre vas a pagar con la misma moneda con que te pagan? ¿Eres esa persona que tiene la tendencia en traer las cosas del pasado, las ofensas del pasado, a la luz en el presente, aún después de que ya se ha hablado y que ya se ha resuelto? ¿Eres alguien que siempre está buscando la paz o eres alguien quien solo quiere ganar un argumento o punto? ¿Eres alguien que resuelve las diferencias tratando de ganar o resuelve las diferencias tratando de entender a la otra persona, su punto de vista y su dolor? ¿Cómo resuelves las diferencias? ¿Abriendo tu boca o abriendo tu corazón? Son preguntas importantes, que si respondes afirmativamente, estás en peligro de perderte y aún estás perdido y no lo sabes. Vamos a la segunda división, perdonando al prójimo. Mateo el capítulo 18. Mateo el capítulo 18, al versículo 23. Ahí el Señor nos cuenta un relato de una persona que tenía una deuda tan grande que nunca en su vida la iba a pagar. Una deuda inmensa, tan exagerada, que no importaba si trabajaba 24 días al día, 7 días a la semana, y si viviera por 1000 años, nunca la iba a pagar. Y el dueño o el dueño, el que le prestó eso, va y le dice que tiene que pagar la deuda y que le va a quitar a sus hijos y a su esposa y va a hacerlo para él como un esclavo para siempre. Y él le ruega al Señor: perdóname la deuda, perdóname. Y movido a misericordia dice que lo perdonó. Y después de salir ahí, vea a un prójimo, a un consiervo, y le dice: hey, me debes $5, págame. Pero no tengo, en estos momentos no tengo. Y dice la Biblia que lo agarró del cuello, ahí está agarrándolo del cuello, diciéndole: págame. Y los consiervos vieron y fueron a decirle al dueño, y el dueño lo llama para atrás y le dice: ¿que no te pagué una deuda? Te perdoné una deuda tan grande que nunca ibas a pagar. ¿No deberías tú también mostrar misericordia? Y fíjate cómo contesta o cómo termina el Señor esta prueba o esta ilustración. Fíjate. El versículo 35 dice el Señor: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno, a su hermano, sus ofensas. El Señor dice: así va a pasar contigo también. Y el perdón tiene que ver con dos fases, una verbal y otra sentimiento, porque el Señor dice del corazón. Si perdonas verbalmente y no perdonas del corazón, por eso está la palabra resentimiento. Por ejemplo, ¿qué es perdón? Dice el diccionario: es no sentir resentimiento. Resentimiento, sentir otra vez el sentimiento de esa ofensa. ¿Qué más es perdón? Cesar ira o enojo contra el ofensor, no tener deseo de venganza, renunciar al derecho de justo castigo. Y otra palabra más sencilla dice cancelar.
Y el Señor dice, tienes que perdonar hasta de tu corazón. Si no perdonas de tu corazón, no es perdón. Y fíjate que hay mucha gente que se le hace muy difícil perdonar y se justifican que no van a perdonar. Me he encontrado, oh pastor, tú no sabes el daño que la persona me hizo. Tú no sabes el abuso, la molestación que tuve cuando era niño. La gente se justifica con el daño que le ha pasado para no perdonar. ¿Y saben lo que están haciendo? Están haciendo un ídolo de su daño, de su dolor. Y mientras tú hagas un ídolo de tu dolor, es difícil que el Señor te salve. Porque tú no eres la única persona y ni vas a ser la única persona que le va a pasar lo que a ti te pasó. Así que no te justifiques en no perdonar. No tienes ninguna justificación, porque el Señor te ha pagado. Fíjate, ¿por qué no perdonó? Porque no entendía, no comprendió muy bien la extensión de su deuda. ¿Por qué a veces se te hace difícil perdonar cuando el Señor ya te perdona y te ha perdonado? Porque no comprendes la extensión de tu pecado. No comprendes. Fíjate que tenemos que perdonar pronto, generosamente, regularmente, para tu bienestar y en privado. Hay gente que me ha dicho, no pastor, aquí estaban fulano y fulano, y si quieren pedir perdón, que vengan esos 5 y me pidan perdón. Ay, mamá. ¿Qué tal si el Señor te tratara así? ¿Qué tal si el Señor me tratara así, tantos disparates que he hecho? Pero el Señor en lo privado permite que vayamos a Él y le pidamos perdón. Déjame leerte el Espíritu de Profecía. Dice esto: el que no perdona suprime el único conducto por el cual puede recibir misericordia de Dios. No debemos pensar que a menos que confiesen su culpa los que nos han dañado, tenemos razón para no perdonarlos. Sin duda es su deber humillar sus corazones por el arrepentimiento y la confesión, pero hemos de tener un espíritu compasivo hacia los que han pecado contra nosotros. Confiesen o no sus faltas. Si las confiesan o no, tú ya tienes que perdonarlos. Por mucho que nos hayan ofendido, no debemos pensar de continuo en los agravios que hemos sufrido, ni compadecernos de nosotros mismos por los daños. Así como esperamos que Dios nos perdone nuestras ofensas, debemos perdonar a todos los que nos han hecho mal. Y no solamente debemos perdonar, sino que también debemos pedir perdón. En Mateo el capítulo 5, allí el Señor habla de una persona que va a traer su ofrenda y dice el versículo 24 que si te acuerdas, 23 y 24, de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate con tu hermano. En otras palabras, el Señor dice, antes de que tú vengas al templo, antes de que tú trates de conectarte conmigo, el Señor dice, no vas a conectar al menos que vayas a pedir perdón. Y aquí está hablando de una persona que quizás se sienta muy bien consigo mismo, pero el Señor te hace responsable de los sentimientos de esa persona.
El Señor te hace responsable del dolor de esa persona. Y si tú tienes alguna noción de que esa persona tiene algo en contra de ti, el Señor dice, ve. No digas, bueno, cuando lo vea, quizá la próxima semana, quizá el próximo año, o cuando lo vea. No, el Señor dice, no, eso no se resuelve así. Tú tienes que ir y pedir perdón. Es que no puedes decir, bueno, tú ve por tu lado, yo voy por mi lado. Nos vemos en el cielo. He oído eso. ¿Ustedes también? El Señor dice, ¿a dónde vas? Para el cielo no vas. No te quiero aquí en el cielo. Es una abominación a las narices de Dios, viendo que en el cielo el que gobierna es un ser que se preocupa por otros, que dejó su trono, su gloria, a venir a morir por otros que ni siquiera se merecían nada. Y el Señor dice, ni pienses. No pienses. No pienses que vas a entrar aquí con esa actitud, porque esa actitud es una arrogancia. Mientras tu prójimo está en miseria, tú crees que todo está bien. Pero en realidad el prójimo está en miseria y tú también estás en miseria porque no estás perdonado. Fíjate, vamos a la gran maldición, la parte de la división número 3. Está en el Padre Nuestro, Mateo el capítulo 6, versículo 12. La gran maldición, vamos a la división número 3, de no perdonar. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y si tú no perdonas a tus deudores, te estás condenando cada vez que tú oras al Señor. Esa oración no llega ni al cielo llega. No entra. Tan importante es para el Señor esto, que fíjate, la oración del Padre Nuestro termina en el versículo 13. Y otra vez el Señor regresa a un punto muy especial para Él del Padre Nuestro. El versículo 14 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Fíjate que el Señor aquí está alterando la ley del perdón. Dice el Señor, si no vas a perdonar, yo tampoco te voy a perdonar. Está alterando la ley del perdón. Aquí el versículo 12, el que leímos, ahí vemos que el perdonar es un proceso y está directamente conectado con la realidad de nuestra condición, que constantemente necesitamos perdón de Dios. ¿La paga del pecado qué? Es la muerte. ¿Por qué estamos aquí? Por misericordia de Dios. Y gloria a Dios que el Señor no actúa como nosotros. Fíjate que el Señor dice que como la palabra como, versículo 12, como también quiere decir de qué manera tú perdonas. Personas que dicen, a ver, ahorita no quiero hablar, quizás la próxima semana.
¿Qué tal si Dios actuara así? Oh, Carlos, estuve pensando toda la noche, no, déjame pensar, no sé si darte de mi respiración, si levantarte en esta mañana. Y fíjate que el Señor dice, con la manera en que medís, os será medido. ¿Y quién es el que va a medir? El Señor, porque Él es el juez. Él es el juez. Así que en la manera que perdona, es la manera que el Señor te va a perdonar. Fíjate que a veces, a mí me ha pasado, voy a pedir perdón y fíjate que se requiere valentía y humillación, y vas y te humillas y requiere valentía y la persona te trata como está resuelto, es más, no quiero hablar nada de eso, vete. Y uno sale como que, ay, ¿será que recibí perdón? ¿Será que me perdonaron? ¿Quién sabe? O cuando te dicen, te perdono, pero. Ay, man, si el Señor dijera pero, nunca uses la palabra pero. Si me vas a perdonar, perdóname, si no, no me perdones. Es importante, por eso digo, la gente se va a perder por las relaciones. Fíjate, te voy a leer algo de Palabras de Vida del Gran Maestro, página 196, 197. Dice: el que rehúsa perdonar está desechando por este hecho su propia esperanza de perdón. Nada puede justificar un espíritu no perdonador. El que no es misericordioso hacia otros muestra que él mismo no es participante de la gracia perdonadora de Dios. Es verdad que él puede haber recibido perdón una vez, pero su espíritu falto de misericordia muestra que ahora rechaza el amor perdonador de Dios. Se ha separado de Dios y está en la misma condición en que se hallaba antes de ser perdonado. Ha negado su arrepentimiento y sus pecados están sobre él como si nunca se hubiera arrepentido. Si no perdona, fíjate que todos los pecados, dice el Señor, que has cometido desde que naciste, te los vuelvo a echar para ti atrás. Rompes la única vía que el Señor te puede salvar. La rompes. Sigue diciendo, no somos perdonados porque perdonamos, sino también como el Señor lo dijo en el versículo 12, ¿cómo perdonamos? La base de todo el perdón se encuentra en el amor inmerecido de Dios, pero por nuestra actitud hacia otros demostramos si hemos hecho nuestro este amor. El Señor dice, no solamente perdona, sino también en la manera que tú perdonas. Lo voy a considerar, dice el Señor. La manera en que tú perdonas. Porque el perdonar es una gran maldición. O el no perdonar, perdón. Porque el no perdonar es una gran maldición. Te voy a decir algunas razones. Está comprobado por los científicos, por los doctores, que físicamente no es saludable. No es saludable. Dos, te haces esclavo de esa persona, porque cuando esa persona entra y no la has perdonado, ay, te aprietas. Te arruinó el día. No permitas que nadie te haga esclavo. Número 3, hace tu adoración no aceptable ante Dios. 4, roba tu gozo. 5, envenena todas tus relaciones con los demás, porque ese veneno lo vas a llevar donde quiera que tú vayas, y inocentes van a pagar por injustos.
Vas a infectar todas tus relaciones. Y número 7, estás jugando con la gracia. Y fíjate que la gracia de Dios no siempre va a estar ahí. La oportunidad de perdonar no siempre va a estar ahí. Pero ahora vamos a ir y a la cuarta división, y ya para terminar, la gran bendición de perdonar. Capítulo 5 de Mateo, el versículo 44 dice el Señor: pero yo os digo, amar a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre los malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Aquí dice el Señor Jesús, Dios demuestra su amor, que no hace discriminación, demuestra su amor con los malos y los buenos. Bendice a los malos y a los buenos. Versículo 46. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también los mismos publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Y luego dice el Señor: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y la palabra griega es telois, que quiere decir completo, que llega a la meta, que cumple su propósito. No quiere decir que deja de tener una naturaleza pecaminosa y ya no va a pecar. Eso no es lo que está diciendo ahí. Es más, en Lucas, en el Sermón del Monte, la palabra cambia y dice: es misericordioso, como vuestro Padre que está en los cielos es misericordioso. Y cuando tú empiezas a exhibir misericordia, que es la cualidad más grande del amor de Dios. ¿Por qué te digo eso? En Éxodo 34, cuando Moisés le dice al Señor: muéstrame tu gloria, el Señor empieza a proclamar su carácter. Y fíjate lo que dice. Muchos me están viendo como que no saben de lo que estoy hablando. Vamos a Éxodo 34. Éxodo 34, 6. Él dice: misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y en verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. El perdón se origina en Dios. Si hay una gran manifestación del amor de Dios, es el perdón, la misericordia. El perdón también procede de Dios. ¿Están fijando que toda la salvación es por Dios? Si queremos pedir perdón, no sabemos, necesitamos la ayuda de Dios, el Espíritu Santo intercediendo por nosotros. Si queremos arrepentirnos, no está en nosotros, también necesitamos la ayuda de Dios, porque no entendemos la extensión. Para perdonar al prójimo también necesitamos la ayuda de Dios, porque en el ser humano no está. El perdón es Dios en ti. Necesitas de Dios. ¿Y cómo vas a perdonar? Confiesa a Dios que no sabes perdonar. Pídele a Dios que te dé el espíritu de perdón y misericordia. Y siempre vive en el perdón por la gracia de Dios. El perdón es divino. Tienes que ir al Señor y decirle: Señor, no sé perdonar. Ayúdame a perdonar. De esto depende tu vida eterna. Escúchame. Ve al Señor y: Señor, no sé perdonar. No está en mí perdonar. Ayúdame a perdonar. Y saben la gran bendición del perdón
es que el Señor, cuando te ve perdonando, y lo dice aquí el versículo 48 de Mateo 5, el Señor de los cielos dice: perfecto. Perfecto. Está cumpliendo con el propósito que lo cría. Se está pareciendo a mí, dice el Señor. Dios es amor, hemos hecho la imagen de Dios. Nosotros deberíamos también ser amor. Está cumpliendo con la meta, está cumpliendo con el propósito, está cumpliendo. Está completo. Saben que en la cruz el Señor demostró su amor. Y antes de expirar, qué interesante la palabra de Dios, es muy exacta. Antes de morir, antes de que su vida terminara aquí en la tierra, como ser humano, se acordó de lo más importante. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Es difícil entender la extensión del pecado. Por eso debemos depender de Dios totalmente. Años más tarde, un diácono de Dios se encontró con el Sanedrín y no podían refutar su sabiduría, y lo arrastraron y lo sacaron y empezaron a apedrearlo. Y él también, antes de expirar, dice la Escritura, viendo a los cielos, también dijo: Padre, perdónalos. No le tengas en cuenta sus pecados. Dice la palabra que Jesús, puesto de pie allá en los cielos, ¿qué creen que dijo Jesús? Perfecto. Perfecto. Cumplió el propósito. Llegó a la meta. Está completo. Gloria a Dios. Es la única manera que vamos a llegar al cielo. ¿Entiendes bien que tienes que perdonar? Si no perdonas, estás condenado. Pero si perdonas, el Señor desde los cielos te va a ver y va a decir: perfecto. ¿Cuántos quieren ser perfectos? Amén. No está en nosotros. Necesitamos de Dios. Para pedir perdón, de Dios. Para arrepentirse, de Dios. Para perdonar, de Dios. ¿Qué vamos a hacer en el cielo por la eternidad? Alabar y glorificar a Dios por toda la eternidad, porque todo comienza y termina con Dios.
Que Dios te bendiga.